Muy buenos días. Qué bueno que han podido hacer un espacio Captura de nuevamente pantalla. este día viernes, eh, en nuestro viernes de capacitación en línea dirigido para ustedes, nuestros usuarios que en algún momento pues han hecho uso o van a hacer uso de los servicios y de los productos que brinda el Centro Nacional de Registros. Para su servidora es un gusto este día 12 de julio estar conectada y poder pues hacer esta introducción para el desarrollo de nuestra capacitación o webinar que vamos a desarrollar este día y la cual pues se titula en este caso, pues estamos el día 12 con la Constitución de Servidumbres de Tránsito y otras. Quiero comentarles y aprovechando el espacio, pues hacer de su conocimiento que en nombre de nuestras autoridades, de nuestro director ejecutivo, el licenciado Camilo Trigueros, nuestro subdirector ejecutivo, el licenciado Douglas Castellanos, se les envía un fraterno saludo para todos. Aprovechar también este espacio para comentarles que estos viernes de capacitación para ustedes que se conectan por primera vez se desarrollan cada 15 días. Y dentro de la programación que aquí tenemos, está previsto que para el día 26 de julio vamos a tener un tema muy importante que es sobre la nueva plataforma para la creación de empresas. Crea Empresa, un tema que va a ser de mucho interés para aquellas personas que son emprendedoras o que están de alguna forma pues previendo desarrollarse como emprendedores. Así es que desde ya los invitamos a que se puedan conectar y que puedan conocer sobre esa nueva plataforma con la que cuenta el registro de comercio, que es para la creación de empresas. Bueno, ya en agosto, el día 9, vamos a tener un tema relacionado también con el registro de comercio, que es sobre el trámite para la inscripción de sociedades de acciones simplificadas. Hay muchas personas que han estado también consultando qué es esto de las SAS. Pues esa va a ser la oportunidad. Agenden desde ya para el día 9 de agosto para que puedan saber, conocer cuáles son esos trámites. Muy bien. Hacer también de su conocimiento que la metodología que se sigue en estos viernes de capacitación en línea para nuestros usuarios, pues se tiene previsto que la capacitación dura 1 hora. Van a tener ustedes espacio para poder hacer sus preguntas. ¿Cómo? A través del chat. Ahí hay un espacio, ustedes nos hacen las preguntas y con muchísimo gusto van a estar siendo respondidas, ¿verdad? Durante el desarrollo de la jornada. El licenciado facilitador, el formador que va a desarrollar la temática, va a ir haciendo espacio también para poder atenderlas, porque es muy importante para nosotros que no se queden con dudas. Ahora, otra cosa importante, mire, pero es que había una persona que se quería conectar y la hora, ¿verdad? Tenía otro compromiso, ¿cómo podemos hacer? Mire, la presentación está bien importante, quisiéramos tenerla para revisarla posteriormente. Por supuesto, hay posibilidades. ¿Qué tienen que hacer? Nada más esperar la otra semana. Pueden acceder al canal de YouTube y el canal de YouTube del CNR, ahí va a ser alojada y ustedes la van a poder consultar a partir más o menos como tipo miércoles. Nuestra dirección de comunicaciones sube a la plataforma la presentación, la grabación y ahí la pueden volver a, ustedes ya sea que la puedan volver a ver o la puedan recomendar a alguna otra persona. Además, bueno, decirles que estos viernes de capacitación son importantes para nuestra institución porque para nosotros ustedes son lo más importante como usuarios y por lo tanto el propósito que tienen es que ustedes conozcan de la información del quehacer, de los procesos de nuestra institución y que les podamos facilitar a ustedes estas gestiones administrativas que vienen a hacer aquí al CNR. Y miren, pueden venir físicamente, tenemos un parqueo con espacio para unas 100 personas o un poquito más. Y si no, pues hay muchos de nuestros servicios que están ya disponibles en línea, ¿verdad? Así es que hacerles también de su conocimiento esa información para ustedes que quieran venir o lo puedan hacer a nivel en línea. En esta ocasión vamos a contar con la participación como ponente del licenciado César Emilio Guzmán Magarín. Él es abogado y notario. Dentro de lo que es su trayectoria, ¿verdad? Y su formación, bueno, él es registrador auxiliar del registro de la propiedad raíz e hipotecas
de San Miguel. Él está destacado y en este momento conectado desde allá, desde San Miguel, y después desde el año 2014. Dentro de su formación académica, él posee una maestría en Derecho de Familia, formación en cursos de Derecho Civil y Procesal Civil del Consejo Nacional de la Judicatura. Además, ha participado en diplomados sobre actuaciones de jueces de paz del Consejo Nacional de la Judicatura. Podríamos mencionar o destacar que él también es docente con escalafón, catedrático de la Universidad de Oriente desde el año 2009 a la fecha. Por lo tanto, bueno, además agregarle quizá algo importante también, ¿verdad? Que él ha sido formado dentro de nuestro programa de formación de formadores con el que cuenta la institución. Y para nosotros pues es muy importante que él, y valioso que él comparta sus conocimientos y experiencias. A ustedes, decirles, aprovechemos que ahora está conectado el licenciado, y le cedo, licenciado Magarín, la palabra para que pueda empezar a desarrollar la temática. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, licenciada Cartagena. Tengan todos los presentes muy buenos días. Como bien dijo ya la licenciada Cartagena, el día de hoy vamos a abordar el tema sobre la constitución de servidumbres de tránsito y otras. Ahora bien, el tema básico en esta ocasión será la servidumbre de tránsito, porque si entendemos la servidumbre de tránsito, que es la más común que se presenta al registro de la propiedad, básicamente tendríamos el conocimiento de otorgar otro tipo de servidumbre. Entonces, vamos a empezar y primero vamos a ver en general de qué es el propósito, cuáles son los propósitos de esta jornada, es decir, en primer lugar, los objetivos. El primer objetivo es estudiar los requisitos necesarios para la inscripción de una servidumbre de tránsito. Número 2, identificar los errores más frecuentes que se cometen en el otorgamiento de las servidumbres, los cuales generan observaciones. Es importante mencionar que así como es frecuente el otorgamiento de servidumbres de tránsito, es uno de los documentos o actos que genera bastantes observaciones, y de ahí la importancia de entender cuáles son los requisitos a cumplir para que sea inscrita. Y por supuesto, debemos de tener al final el conocimiento necesario, y eso nos vuelve competentes. ¿Qué quiere decir que seamos competentes? Es decir, tener los conocimientos ya en la práctica para lograr el qué, que específicamente una servidumbre inscrita en el registro, porque ese es el objetivo. Ya inscrita, el notario cumple con su función, el registro brinda la seguridad jurídica, y los propietarios de los predios pues también están revestidos en sus derechos de esa seguridad jurídica. Por lo tanto, decimos que una competencia a formar sería elaborar correctamente una escritura pública de constitución de servidumbre de acuerdo con los requisitos legales, para que al ser calificada en el registro de la propiedad raíz e hipotecas sea inscrita. Ese es el objetivo de todo, ¿verdad? Y por supuesto, estoy seguro que muchos de los presentes ya han participado o ante sus oficios se han otorgado escrituras de servidumbre y han sido inscritas, en algunos otros casos han sido observadas, tal vez han sido sorteadas o subsanadas esas observaciones, pero eso siempre es necesario tener presente, además, sobre todo el marco legal y conocer la naturaleza jurídica de lo que es una servidumbre. Y para eso nos remitimos a lo que es el Código Civil. En primer lugar, el Código Civil nos establece en el artículo 567, cuando nos habla de los derechos reales, y ahí nos menciona el derecho de dominio, de la hipoteca, la herencia, el usufructo, y menciona además la servidumbre. Entonces, la servidumbre es un derecho real. Hay que tener eso claro. Y además, cuando ya el Código Civil desarrolla lo que es la servidumbre, a partir del artículo 822, nos dice además que la servidumbre es un gravamen. Es decir, la servidumbre es un derecho real que consiste en un gravamen sobre un predio. Eso es necesario tenerlo presente. Gravamen que se va a tener sobre un predio. Entonces, decimos,
Si la servidumbre es un derecho real, entonces se tendrá con relación a un inmueble y no respecto a una persona. Quiere decir entonces que una vez constituida la servidumbre, esta va a permanecer, si se ha constituido indefinidamente, va a permanecer ahí hasta que por A o B motivo, sea un motivo legal o natural, esa servidumbre ya no se ejerza. Pero no se va a tener respecto a una persona. Es decir, si el inmueble se vende, la servidumbre ahí va a estar. Si el propietario del inmueble cargado con la servidumbre fallece, la servidumbre ahí va a permanecer. Por eso es un derecho real, es decir, se tiene en relación al inmueble. Si el inmueble es arrendado, ahí permanece la servidumbre. Quiere decir además que a la servidumbre se le aplicarán las mismas reglas del dominio. Y aquí tenemos, ¿por qué decimos eso? Bueno, adelantándome a una de las situaciones que ocurre en la constitución de servidumbres. La servidumbre necesita que exista tradición. Entonces, en ocasiones hay quienes tienen la idea de que tradición solo aplica para el dominio. No, la tradición es un modo de adquirir los derechos reales. Y ya decíamos que la servidumbre es un derecho real. Entonces, uno de los requisitos a cumplir es que exista tradición de la servidumbre. Ahora bien, ya leyendo lo que nos dicen estos artículos, el artículo 567 dice, derechos reales que se tiene sobre una cosa sin referencia a determinada persona son derechos reales. El de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso, habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. Entonces ahí recalcamos lo dicho hace un momento, que la servidumbre es un derecho real. Y dice el artículo 651 del Código Civil. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas. Y el mismo artículo nos dice, lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales. Entonces, reglas que se apliquen al dominio se podrán aplicar según la naturaleza a los demás derechos reales. En este caso, la servidumbre. Continuando con el marco legal de la servidumbre. Dice el artículo 671, siempre del Código Civil. La tradición es un derecho de servidumbre. La tradición de un derecho de servidumbre se efectuará por escritura pública, en que el tradente exprese constituirlo y el adquirente aceptarlo. Ahí ya nos da requisitos. Primer requisito, que se constituya en escritura pública. Es decir, la servidumbre no se va a constituir en un documento privado. Tiene que ser en escritura pública, es decir, ante notario. Que el tradente exprese constituido y el adquirente aceptarlo. Es decir, ahí habrá aquella manifestación de hacer la tradición de la servidumbre. El artículo 822 ya nos define qué es una servidumbre y dice, servidumbre predial o simplemente servidumbre es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño. Ahí también ya nos da otro requisito, que en primer lugar deben de existir dos predios o dos inmuebles de distintos dueños. Es decir, y eso ya lo confirma el artículo 867, que no se puede constituir una servidumbre sobre dos predios del mismo dueño. Es que esto tiene su lógica, porque si la misma persona tiene dos inmuebles, uno contiguo a otro, él decide por dónde pasar sobre los inmuebles. Él decide qué utilidad le va a dar. Entonces, no tiene que estarle pidiendo permiso a otro, por lo tanto, no es necesario constituir un documento para que él se diga a sí mismo cómo va a utilizar ese predio. Entonces, por ese motivo es que se necesita la existencia de dos predios con distintos dueños. Ahora, puede haber, salvo la excepción que el dueño constituye la servidumbre y en el mismo momento transfiere uno de sus inmuebles. Entonces ahí la servidumbre ya existirá como tal y
podrá ser inscrita. Luego habla el artículo 881 sobre lo que son servidumbres voluntarias. Es decir, en pocas palabras, por la autonomía de la voluntad, por la libertad de contratación, las personas que tienen capacidad legal pueden decidir someter sus predios a las servidumbres que consideren pertinentes. De pronto por ahí puede aparecer algún cliente, algún usuario, algún caso en que le diga quiero constituir esta servidumbre, pero quizás no sea algo común el tipo de servidumbre. Sin embargo, el artículo 881 ya deja abierta la posibilidad de constituir servidumbres siempre y cuando no se altere el orden público ni se dañen derechos propios ni de terceros. Entonces, esa es una cuestión muy importante que hay que tener presente, ¿verdad? La voluntad de las partes para constituir, la voluntad de las partes para constituir las servidumbres. Ahora, excepcionalmente puede darse el caso con aquellas servidumbres que el Estado necesariamente tiene que constituir. Hablando sobre todo en aquellos casos sobre lo que son las servidumbres de electroducto que CEL constituye, y CEL tiene la potestad de que si el dueño del predio no acepta que sobre su predio se constituye una servidumbre de electroducto, el Estado tiene la potestad de forzosamente constituir la servidumbre, es decir, a través de la expropiación. Entonces, sería una excepción a la voluntariedad. Pero hablando ahora de otro tipo de servidumbre, como lo es la más común, la de tránsito, ahí sí, ¿verdad? Es una cuestión entre los dueños de diferentes predios. Ahora, ¿cuáles son los tipos de servidumbre que más se presentan al registro? Tenemos en primer lugar lo que es la servidumbre de tránsito, es la más común. Otro tipo de servidumbre es la que mencionaba hace un momento, como es la servidumbre de electroducto. Pero esta servidumbre tiene un régimen especial para su constitución y la ley especial se llama Ley del Régimen de Constitución de Servidumbres para Obras de Electrificación Nacional. Entonces, de pronto puede aparecer un caso en donde uno de sus clientes diga, llegaron ingenieros de CEL al predio y me dicen que por ahí tiene que pasar un electroducto, es decir, colocar torres de energía. ¿Qué hago, verdad? Entonces ahí, pues, la ley que hay que consultar es esta, la Ley del Régimen de Constitución de Servidumbres para Obras de Electrificación Nacional. La persona tiene entonces en este caso de las servidumbres de electroducto de CEL e incluso de otras empresas que son las que también distribuyen energía, bajo esta ley es que se constituyen esas servidumbres. Pero veamos, en el caso de las servidumbres de tránsito, que son las que son más frecuentes, en estos casos, estas servidumbres de tránsito, como dije al inicio, si sabemos cómo se otorga una servidumbre de tránsito, prácticamente ahí tenemos la base para llevar a cabo otro tipo de servidumbres. En el caso de las de electroducto, quizás es menos frecuente estos casos porque estas empresas de distribución de energía y CEL tiene sus propios abogados y notarios que son quienes hacen estos trámites. No obstante eso, es siempre recomendable conocer esta ley porque alguno de sus, como digo, alguno de sus clientes puede de pronto tener la necesidad de que ser asesorado en estos casos. En respecto a las preguntas, ya vamos a leer las que han surgido en el chat. Vi que hay algunas cuantas. Y bienvenido a los que se van conectando en este momento. Veamos.
como ya dijimos, vamos a centrarnos en la servidumbre de tránsito. Aquí vamos a hacer un breve ejercicio con un esquema, que es lo importante, ¿verdad? Conocer en el terreno cómo es que se constituye, cuáles son las partes involucradas, cuáles son los efectos legales de la servidumbre. Y aquí tenemos en pantalla lo que serían los terrenos con los propietarios. Tenemos un terreno que es de Alicia y otro terreno que es de Juan. Y podemos ver que en el caso de Juan, su predio no tiene salida prácticamente por ningún costado, por ningún rumbo. En cambio, el predio de Alicia tiene salida a una calle. En este caso, es necesario mencionar además de que la servidumbre se va a constituir siempre y cuando el predio tenga la necesidad de una salida. Es decir, para el caso, Juan no tiene salida por ningún lado, entonces debe de pedirle permiso a Alicia. Perdón, si Alicia se niega, entonces Juan tiene el derecho de acudir ante un juez para que él ordene, si así se estima la sentencia, la apertura de esa servidumbre. Entonces veamos. En primer lugar, tenemos estas preguntas. ¿Cuál sería el predio sirviente? ¿El de Alicia o el de Juan? Segundo, ¿cuál sería el predio dominante? Tercero, ¿quién debe hacer la tradición de la servidumbre? Veamos. Tenemos dos predios, uno de Juan, uno de Alicia. Juan necesita salir, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos que Alicia tiene su predio de 400 metros cuadrados y Juan también tiene un predio de 400 metros cuadrados. Y en este caso, el predio dominante sería el de Juan y el predio sirviente sería el de Alicia. Y digamos de que se acuerda por voluntad de ellos que la servidumbre será una franja de terreno que tendrá 100 metros cuadrados de área superficial. Aquí tenemos esquematizado lo que sería un derecho de servidumbre. Juan será el propietario del predio dominante y Alicia será el propietario del predio sirviente. ¿Por qué se les denomina así? Bueno, porque Juan tendrá el derecho de pasar por el predio de Alicia bajo las condiciones que ellos hayan acordado y Alicia deberá permitir que Juan pase por esa franja de terreno. En este caso, entonces, el predio de Alicia le sirve al predio de Juan, por eso se le denomina predio sirviente. Y el predio de Juan será denominado predio dominante, es decir, va a ser el que tendrá el dominio de la servidumbre, porque es el que se va a beneficiar de esa servidumbre y es el que va a pasar por el mismo, por esa franja de terreno que se ha destinado para tal propósito. Ya vamos a contestar a varias preguntas que veo que ya están en el chat. Solo termino de explicar esta parte. Entonces, Juan pasa sobre ese predio de la forma como se ha acordado, porque también eso es muy importante, ¿verdad? En la servidumbre hay que dejar claro cuáles son las condiciones, porque recordemos que los derechos no son absolutos. Juan tiene el derecho de pasar por ahí, pero ¿bajo qué condiciones? Es decir, va a poder transitar con ganado, va a poder transitar con vehículos, ya sea livianos o pesados, va a poder transitar en cualquier momento o época del año. Todo eso, ¿verdad? Es recomendable siempre dejar clara esa situación en la constitución de la servidumbre. Entonces, Juan tiene que tener ese derecho para poder acceder a la calle. Y esto es muy importante, suponiendo que Juan tenga salida por otro lado.
entonces Juan no tiene el derecho de exigirle a Alicia que le permita pasar por su predio. Si él tiene salida por otro lado, entonces la servidumbre no tendrá razón de ser. Y ese es otro de los requisitos. Si un predio está desprovisto de salida, entonces ahí sí tiene lugar de ser la servidumbre. Pero si ese predio tiene salida y la persona dice, pero me resulta más corto salir por este lado, ahí no hay obligación de constituir la servidumbre. Eso ya es más como un capricho a la conveniencia de esa persona, ¿verdad? Pero requisito importante es, y esto prácticamente es una cuestión que sabrán las partes, ¿verdad? Si ese predio realmente no tiene salida y bueno, si no tiene salida, le doy permiso que pase. ¿A través de qué documento se va a hacer efectivo ese permiso? A través de la figura legal de la constitución de servidumbre de tránsito. Ahora, veamos qué ocurre cuando esta servidumbre ya es constituida e inscrita. Respondiendo a la pregunta número 3. La tradición de la servidumbre debe ser hecha por Alicia a Juan y aceptarle. Es decir, en la escritura va a decir que Alicia hace la tradición del derecho real de servidumbre y Juan va a decir que acepta la tradición de la servidumbre de tránsito. Junto con, por supuesto, la Constitución, ¿verdad? Ahora bien, otras cuestiones. El predio dominante, esto es muy importante tenerlo claro. El predio dominante no va a aumentar su capacidad. Es decir, el predio dominante siempre va a seguir midiendo 400 metros cuadrados. No es que esa franja de terreno va a ser suya. No, él solo tiene el derecho de pasar por ahí. No tiene el derecho de utilizar esa servidumbre de otra manera porque no se lo han vendido, no se lo han donado, no lo ha adquirido, no ha adquirido el dominio sobre esa servidumbre, sobre esa parte. Lo que ha adquirido precisamente es el derecho de servirse de ese predio para pasar por ahí, es decir, una servidumbre de tránsito. Otra cuestión, la parte grabada por la servidumbre sigue siendo del predio sirviente, es decir, Alicia siempre va a ser propietaria de estos 100 metros. Y decimos esto porque muchas veces se ha visto que en las constituciones de servidumbre le ponen al final que el, el predio sirviente queda reducido a un resto. No, no se trata de una segregación, por lo tanto no hay resto. Y eso lo que trae como consecuencia es que se observe. Entonces, el predio sirviente y el predio dominante, independientemente de su capacidad, la capacidad la va a seguir manteniendo. Lo único que ha ocurrido es que sobre ese predio se ha colocado un gravamen llamado servidumbre. Por supuesto, en este caso, Alicia tendrá que respetar también esa servidumbre. No es que de repente Alicia va a decir, voy a cerrar esta servidumbre porque me enojé con Juan. O voy a cerrar esta servidumbre porque el terreno, yo necesito esa franja de terreno para cultivar o necesito esa franja de terreno para construir ahí. No. Mientras esa servidumbre no se extinga por los medios legales, va a subsistir. Alicia tendrá entonces en ese caso de ir a donde un juez y decirle la servidumbre ya no es necesaria. Y si lo comprueba, entonces el juez tendría que fallar a favor de ella para que la servidumbre deje de existir. O digamos, si Alicia le vende el predio a Juan, entonces la servidumbre ya no tiene razón de ser porque se da ahí la extinción de la servidumbre a través de la figura legal llamada confusión, ¿verdad? Y eso ya nos lo dice en el caso, para remitirnos al Código Civil, el artículo 887. Ahí ya nos habla sobre los modos de extinguir la servidumbre y dice cuando se dé la figura de la confusión, es decir, los predios pasan a ser del mismo dueño, entonces ahí se extingue la servidumbre. Ahora bien, veamos. Vamos a ver en el chat que tenemos por acá. Por ahí vi una pregunta que mencionaba cuánto es la
capacidad mínima de una servidumbre. No hay capacidad mínima, ahí es a voluntad de las partes, es a voluntad de las partes. Veamos, dice, ¿qué pasa si en un poste de energía eléctrica en propiedad privada sin pedirle permiso del propietario del inmueble? Bueno, ahí si ese poste en propiedad privada afecta al dueño, él tendrá que ver por los medios legales de que ese poste de energía sea removido. Si ahí no hay una servidumbre para haber colocado ese poste, en primer lugar acudir a la empresa eléctrica para ver si es posible moverlo, si hay espacio, si hay lugar para moverlo, ¿verdad? Si no, pues ya tendrá que ser ante un juez que se establezca que no hubo un permiso a través de una servidumbre para colocar ahí ese poste que sería una servidumbre de electroducto, ¿verdad? Luego tenemos, en el caso de la servidumbre de acueducto, se tendría que elaborar como servidumbre de tránsito y emitir testigos. Es correcto, es igual. De hecho, ahí hay una pregunta arriba también similar, ¿verdad? Para el caso de una tubería de agua potable, ¿hay alguna ley de servidumbre? En el caso de las tuberías potables, estamos hablando de servidumbres de acueducto. En estos casos, se constituyen igual bajo lo que es el Código Civil. De hecho, el Código Civil ya nos habla de este tipo de servidumbres en, a partir del artículo 840, cuando nos habla de las servidumbres legales, ¿verdad? Es necesario llevar agua potable a través de tuberías, entonces se constituye servidumbre de acueducto. Ahí ya sabrán las partes o si hay ingenieros involucrados, si estos acueductos van a ir subterráneos, si van a estar a la vista, etcétera, ¿verdad? Entonces, es similar. Y como esa servidumbre es un gravamen sobre predios, también se tendría que presentar al registro para su inscripción como servidumbre de acueducto. La servidumbre voluntaria se constituye por medio de escritura pública, correcto, es la solemnidad que ya nos dice el Código Civil, tiene que ser en escritura pública. Las canaletas de agua lluvia, ¿cómo se debe constituir en el plano que se presenta? En esos casos, cuando son, bueno, ahí hay que ver si al mencionar el tema de los planos nos estamos refiriendo a una lotificación o solamente a una, así como en el caso, ¿verdad? Digamos, ahí servidumbre de agua lluvia a través de una canaleta. Ahí es el ingeniero, cuando haga el plano, tiene que señalar que esa servidumbre es de aguas lluvias. Es decir, aquí es muy importante mencionar también el trabajo de los ingenieros cuando esquematizan estas servidumbres o cuando se hacen, por ejemplo, particiones, que de eso espero tener el tiempo para hablar un poco al final, las particiones con servidumbre, cuando se constituyen las servidumbres en las servidumbres de tránsito, es muy importante que el ingeniero establezca que esa servidumbre va a estar ahí, ¿verdad? Ahora, otra cuestión muy importante. Si la servidumbre se menciona en el plano y en las descripciones de los inmuebles, por ejemplo, se segrega y se habla de una servidumbre. Ahí, si solo se menciona la servidumbre y no se presenta el documento de constitución de servidumbre, entonces la servidumbre registralmente no va a existir. Una cosa es que diga, por el rumbo norte colinda con servidumbre de tránsito. Está bien, pero si esa servidumbre no se constituye legalmente en el instrumento, en la escritura pública, y se presenta como constitución de servidumbre al registro, esa servidumbre no va a existir, solo va a quedar mencionada. Y ya si en la realidad existe, son las partes que únicamente entre ellos. Pero mientras esa servidumbre no se presente al registro, para registro no existe. Simplemente está mencionada. Nuevamente, ¿verdad? Se habla de una tubería de agua potable de 16 pulgadas. Lo más recomendable es que sí, ¿verdad? Se constituya como una servidumbre de acueducto. En el caso de servidumbre de uso continuo, puede otorgarse en que sea del mismo propietario. Aquí yo mencionaba al inicio, ¿verdad? La naturaleza de la servidumbre es que existan dos predios de distinto dueño. Excepcionalmente se pudiera constituir la servidumbre
en que el propietario diga que constituye servidumbre sobre los inmuebles propios e inmediatamente se venda este para su inscripción en el registro. Ahora, en el documento, él puede otorgar un documento en donde constituya la servidumbre, pero esa servidumbre, hasta que ya sea de otra persona, podrá ser inscrita en el registro. Eso es muy importante porque no se cumple mientras tanto el requisito que hayan dos propietarios. El nombre de la ley especial podría dejarlo, Elizabeth, y se llama Ley del Régimen de Constitución de Servidumbres para Obras de Electrificación Nacional. Entonces, esa es la ley especial bajo la cual CEL coloca esas torres que vemos, sobre todo en zonas rurales, para poder eh, conducir la energía eléctrica. Veamos, si hay una vertiente que nace en el terreno de donde se desmembró, hay que constituir servidumbre para que siga su curso y no se desvíe el curso natural del agua por algún motivo. En esos casos, aquí estamos hablando de una servidumbre de aguas. Es muy importante mencionar que ahí el artículo 834 nos dice que, caso, ¿verdad? El predio inferior está obligado a recibir las aguas del predio superior. Me imagino que en un cerro, por ejemplo. Ahí es a voluntad de las partes que se constituye la servidumbre para evitar perjuicios. Por ejemplo, si esa agua corre sin un cauce e inunda el predio, lo mejor es que sí haya una canaleta y se constituya como una servidumbre de aguas. Serían, bueno, depende del tipo de agua, lluvia, aguas negras, aguas servidas, etcétera, ¿verdad? Pero sí, correcto, así debería ser. Veamos qué más. El predio dominante tiene el derecho de acceder a través de la servidumbre, servicios de agua y electricidad. Eso debe de manifestarse en la servidumbre, porque si solo es de tránsito, no puede esta persona venir y después voy a poner postes para agarrar energía desde la calle hasta mi propiedad, ¿verdad? Ahí lo correcto es que también se haga constar eso. Y en ese caso, sería de hecho una servidumbre que sería tanto de tránsito como de electricidad y de agua. Eh, ¿Se puede extinguir una servidumbre por medio de escritura? Por ejemplo, en una reunión. No. La reunión, bueno, sí, perdón. De hecho, es que si hablamos de unas reuniones que los predios son del mismo propietario, y recalco, ya nos dice el artículo 822 que la servidumbre se constituye sobre predios de diferente dueño. Entonces, prácticamente, si esos predios ya son del mismo dueño, no hay servidumbre. Si se reúnen, no hay servidumbre. Ahora, diferente es que esta persona le compre a otro, ¿verdad? Como decía el caso, Juan le compra a Alicia, la servidumbre se extingue por la figura de la confusión. Según el artículo 887. Bueno, veo que hay bastante, ¿verdad? Vamos a avanzar un poco. Vamos a avanzar un poco para después darle lectura, porque aquí básicamente quiero recalcar el caso de cuáles son las observaciones. Observación que son frecuentes. Primero, no se realiza la tradición, es decir, solamente se constituye la servidumbre, pero el modo de transferir el derecho real de servidumbre no se hace constar. La servidumbre está muy bien determinada, las partes están determinadas, pero las partes no manifestaron la tradición de la servidumbre. Entonces aquí tenemos los artículos que nos dan la pauta para observar y tener que cumplir ese requisito del Código Civil. Se realiza la tradición del dominio de la porción, que es la servidumbre. Aquí hay un error bien grande, ¿verdad? Porque se dice, se constituye la servidumbre y algunas escrituras dicen, le hace la tradición del dominio de la porción de servidumbre. Y no, ahí hay
De hecho, es algo grave porque da a entender de que le está entregando el dominio sobre esa porción, cuando no es cierto. Lo que se hace es que se entrega la servidumbre con sus derechos, ¿verdad? Eso es muy importante en cuanto a la redacción, porque más allá de la redacción son los derechos que se miran involucrados en el acto. Se redacta como una segregación mencionando que queda un resto del inmueble. Ya dijimos de que el inmueble sirviente no reduce su capacidad. Entonces, eso de mencionar resto no hay que decirlo. Entonces, por lo tanto, si no hay transferencia de esa franja de servidumbre, no queda un resto. Eso hay que dejarlo muy claro, ¿verdad? El inmueble sirviente sigue conservando su capacidad. Veamos qué más. No se identifica el predio dominante y el predio sirviente, es decir, solo dicen que Juan es propietario de X inmueble y Alicia es propietaria de X inmueble. Por supuesto, ¿verdad? De la lectura como registradores nosotros podemos concluir o deducir cuál va a ser el predio sirviente y cuál va a ser el predio dominante, pero el notario está en la obligación de dejar claro cuáles son los predios involucrados, cuál es el dominante y cuál es el sirviente. Aparte de eso, identificarlos de acuerdo a cómo están en la matrícula. Esa es otra cuestión, ¿verdad? No se menciona el valor de la servidumbre, es decir, la servidumbre es un derecho real que va a tener un valor económico o puede ser gratuito a voluntad de las partes, pero siempre hay que decir si la servidumbre se constituye por el valor de tanto o se constituye a título gratuito. Por un lado, esto es para efectos del pago de derechos de registro y por otro lado es porque si hubo entrega de dinero para utilizar la servidumbre, hay que hacerlo constar en la escritura. En las particiones esto es muy importante, ¿verdad? En las particiones se deja un resto como servidumbre, algo que no es recomendable. Porque, ahora bien, se inscribe en esas particiones, pero por eso decimos no es recomendable, porque lo mejor es que el inmueble se parta completamente y sobre las hijuelas se constituye la servidumbre. Ya vamos a ver eso. ¿Qué es lo que debe de contener esa escritura de servidumbre? Bueno, lo primero, como notario, como asesores, colaboradores de oficinas notariales, secretarias o secretarios de notarios, recordemos cumplir con lo que ya nos dice la ley de notariado en el artículo 32, el contenido de todo documento que el notario redacte. Y en el caso de los testimonios, ¿verdad? ¿De quién se le van a entregar el testimonio? Lo primero es identificar y describir el inmueble sirviente y el dominante, para dejar claro sobre cuáles inmuebles se va a constituir. Esto es muy importante también, sobre todo en aquellos casos, por ejemplo, de lotificaciones, en donde hay lotificaciones que los inmuebles, hay propietarios de los mismos inmuebles y se da el caso que los inmuebles todos, por ejemplo, miden 200 metros cuadrados, con sus 4 rumbos, sus medidas idénticas y lo único que los hace diferentes es que uno es lote 1, otro es lote 2, etcétera. Entonces, por eso es necesario identificar claramente sobre qué predio se va a constituir la servidumbre. Identificar y describir la servidumbre de acuerdo con el plano previamente aprobado por la oficina de catastro. Aquí es donde entra en juego el papel de los ingenieros, arquitectos o técnicos que se dedican a la topografía, ¿verdad? Someter el plano de servidumbre a la aprobación de catastro para después otorgar la escritura y presentar al registro. Una cuestión muy importante, y esto es recomendación, ¿verdad? Recomendación, la resolución del plano, agréguenla a la escritura. ¿Por qué es recomendable agregarlo? Porque en catastro en ocasiones es
bueno, ellos sabrán, tienen tantos archivos que a veces no se ubica el plano de esa servidumbre. O en ocasiones pasa de que se hizo un plano y ese plano se dejó sin efecto, es decir, se impugnó. Luego se presentó otro plano y ahí puede haber una confusión sobre contra qué plano se va a confrontar esa servidumbre. Entonces, lo mejor es que se agregue la resolución del plano al documento. Y esto en general, ¿verdad? Para todo acto que vaya para catastro. Es lo más recomendable. Otra cuestión es que los otorgantes expresen las condiciones bajo las cuales han convenido que se ejercerá la servidumbre. Aquí es muy importante, ¿verdad? La mayoría de servidumbres en realidad solo dicen constituye servidumbre de tránsito, pero bajo qué condiciones, es decir, si va a ser por plazo, si va a ser indefinido, el valor, la forma, por ejemplo, si esa servidumbre de tránsito se va a ejercer únicamente para peatones, o si esa servidumbre de tránsito es un camino que tiene el ancho de una calle y se va a permitir el tránsito de vehículos, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo mejor es mencionarlo. Es como la pregunta que hacían anteriormente, ¿verdad? Si la servidumbre de tránsito da derecho a que ahí también se coloque electricidad. Bueno, si es el caso, hay que hacerlo constar en el documento, porque por eso es que las partes deben de dejar claro cómo es que se va a ejercer esa servidumbre. O para el caso, por ejemplo, de las servidumbres de acueducto, si ese acueducto va a ser una tubería de tantas pulgadas, si va a ser a la vista, etcétera, ¿verdad? Todo eso es importante dejarlo claro para evitar en un futuro problemas. Esto es más que todo recomendable por eso, ¿verdad? Para evitar en un futuro problemas. Porque en registro, si nos dicen se constituye servidumbre de tránsito y está descrita con sus rumbos, distancia, se inscribe. No obstante eso, el artículo 67 del reglamento de la ley de reestructuración, ya dice que se debe describir la servidumbre con todas esas características. Y el otro es que se haga la tradición de la servidumbre por parte del propietario del predio sirviente y que haya aceptación por parte del predio dominante. Es decir, son cosas que a veces se omiten, pero es importante porque ahí es donde se da la manifestación de la voluntad y el consentimiento. Ahora, otra cuestión. Consejos para lograr la inscripción de una servidumbre, es decir, ya sabemos cómo otorgarla, pero ¿qué más hay? Lo primero, otorgar la servidumbre en una escritura aparte de otro acto con el que tenga relación, como por ejemplo una segregación o partición. Es recomendable que, por ejemplo, es común, de hecho, a veces se parte un inmueble y los propietarios o los copropietarios dicen, pero queremos que aquí haya salida. Está bien, pero lo recomendable es que la servidumbre se constituya en una escritura exclusivamente de servidumbre. ¿Por qué? Porque si la servidumbre es observada, ese documento de partición o de segregación tendría el notario que corregirlo, porque recordemos que el testimonio es un reflejo, una copia fiel de la escritura matriz. Entonces, no salió con observaciones la segregación, pero como ahí mismo se otorgó la servidumbre, el documento hay que corregirlo y eso genera inconveniente, ¿verdad? Porque en ocasiones un acto observado afecta la inscripción de otros, por aquello también de la prioridad. Esa es otra cuestión, ¿verdad? Hablando de prioridad, si se otorgan segregaciones y también va a haber una servidumbre, lo correcto es que primero se presenten las segregaciones y después la servidumbre, para que al estar inscritas las segregaciones, la servidumbre se margina en las matrículas ya generadas. Eso es porque también en el orden de inscripciones queda de una forma correcta. Y bueno, aquí lo que mencionábamos, ¿verdad?
se recomienda agregar la resolución del plano de servidumbre. Es recomendable, ¿verdad? Porque también el artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos ya dice aquello de que si son documentos que están en poder de la administración pública, no es necesario agregarlos. Sin embargo, por eso decimos recomendable. Es recomendación, ¿verdad? No es obligación. Agregar la resolución del plano a la servidumbre para que la confrontación sea más rápida y se evite confusiones con si fuese el caso, si se hubiesen creado o si se hubiesen presentado otros planos en relación al mismo inmueble. Y luego decimos, recalcando, ¿verdad?, que los otorgantes expresen las condiciones bajo las cuales han convenido que se ejercerá la servidumbre. Que se haga la tradición de la servidumbre. Aquí ya recalcamos, ¿verdad?, de nuevo, que hay que hacer la tradición de la servidumbre. Ahora bien, bueno, previo a pasar esta parte, vamos de nuevo al chat. Bueno, aquí al final tenemos, si se hace la tradición de la servidumbre, el predio sirviente pierde parte del inmueble. No, ¿verdad? Eso es lo que ya dijimos. La servidumbre solo queda como un gravamen. No hay pérdida de la capacidad superficial del inmueble sirviente. Observaron la segregación y la servidumbre no estaba definida. Bueno, ahí tendríamos que ver en qué sentido, ¿verdad? Porque yo mencioné antes, a veces la servidumbre solo se menciona, pero es que el punto es este. No se puede obligar a constituir la servidumbre porque si se ha mencionado colinda con servidumbre de tránsito, sí, y puede ser que en el plano esté esquematizado, pero ya es voluntad de las partes el otorgamiento de ese documento. Lo recomendable en esos casos es que el notario explique en la misma escritura, por ejemplo, hay 2 segregaciones o 3 segregaciones y todas van a gozar de servidumbre, pero no se ha constituido. Entonces ahí lo mejor es que el notario diga con servidumbre que las partes acuerdan constituir posteriormente. Porque lo que pasa en ocasiones es que esas servidumbres, al ser mencionadas, pareciera de que ya están constituidas, ¿verdad? Cuando no es el caso. Veamos más antes, veamos tal vez por donde me quedé. En caso de servidumbre declarada por el juez, ¿cómo se toma en consideración para indemnizar el predio sirviente? Ahí es con peritos que se realiza, es decir, ahí ya el representante del predio sirviente deberá solicitarle al juez que se nombren peritos para determinar cuánto es el monto de esa servidumbre, porque recordemos que en las demandas incluso se tiene que mencionar el valor económico de los derechos que se han demandado o que se están viendo afectados, ¿verdad?, según las reglas del proceso civil. Servidumbres generadas que si existe una ley especial de servidumbres generadas por ANRA. Dice que realmente en cuanto a las servidumbres de acueducto por ANRA son bastante poco frecuentes. Lo que pasa en ocasiones con estas servidumbres es que como son subterráneas, eso es la llamada servidumbres inaparentes, es decir, que no se miran. Entonces, simplemente se constituyen y están ahí. Ahora, si ANDA tiene la necesidad de utilizar un predio para pasar por ahí un acueducto, no existe una ley especial que obligue, que más bien dicho, que sustente, sino que aquí nos vamos más con las reglas del Código Civil en estos casos. Veamos, el predio del dueño sirviente le vende a otra persona que tiene salida a la calle, además construyó y dejó cerrada la servidumbre. Ahí hay que demandar, ¿verdad? Ahí, si el predio dominante le vende a otra persona que tiene salida a la calle, además construyó y dejó cerrada la servidumbre, ahí hay que demandar. Si existe necesidad de salir por ahí, hay que demandar ante el juez que, que la servidumbre sea abierta.
En donación pusieron que una servidumbre pasa sobre el resto y aunque en escritura no hay nada de predio sirviente, en el CNR me dicen que pasa sobre una parcela la servidumbre de paso. Ahí lo primero, lo más recomendable es ver si en catastro hay algún plano de servidumbre. Ahora, en estos casos a veces ocurre que en el pasado aquellos inmuebles que fueron inscritos en folio personal, es decir, en libros, ahí hay muchos inmuebles que tienen servidumbre, pero lo cierto es que esas servidumbres no fueron constituidas legalmente porque no se presentó un documento de servidumbre, simplemente dijeron eso, pero no, y de hecho las inscripciones se hicieron solo inscripciones de propiedad, de transferencia de dominio, no de servidumbre. Entonces, en esos casos, algunos registradores somos del criterio de que si solo está mencionada la servidumbre, no observamos porque no está constituida. Ahora, diferente es que si estuviese constituida y no se menciona o hay algún acto bajo el cual no se está respetando esa servidumbre, sí tiene que observarse. Porque recordemos que la inscripción en el registro tiene el efecto de ser oponible frente a terceros. Eso es también el motivo por el que esas servidumbres lo más recomendable es que estén inscritas. En el caso de la servidumbre de desagüe de agua lluvia que pasará subterránea se establece como servidumbre de tránsito. No, en ese caso el mismo nombre lo dice. Sería una servidumbre de aguas lluvias. De hecho, en el registro está el servicio, ¿verdad? El servicio ya establecido para los distintos tipos de servidumbre. Entonces, si hacen servidumbre de aguas negras, ahí está el servicio y así ingresa. Si es de electroducto, así está y así ingresa, ¿verdad? Todas esas servidumbres. Bueno, veamos. Antes de continuar, porque vamos a centrar ya en las preguntas, ¿verdad? Solo dejar esto porque aquí la presentación aquí llega, ¿verdad? Este caso de cuando las personas quieren partir un inmueble y es frecuente que en las escrituras de partición se deje un resto y ese resto lo usan como servidumbre. Es la costumbre y si es la voluntad de las partes, se respeta y se inscribe. Sin embargo, esa forma no es recomendable. ¿Por qué digo que no es recomendable? Porque esa porción queda en proindivisión. Y recordemos que un predio en proindivisión tiene sus desventajas. Todos son dueños de todo, nadie sabe exactamente qué parte le corresponde. Por ejemplo, aquí el propietario de la hijuela 1 puede decir, es que esta parte del proindiviso es mía, pero legalmente no. Y de hecho, esta franja que dejan como resto la utilizan como servidumbre, pero no, algunos no la constituyen. Entonces, al no haber una servidumbre inscrita sobre este resto, ese derecho que cada uno tiene lo pueden utilizar. Imagínense que el dueño de la hijuela 4 por mala fe o ignorancia diga, yo vendo mi derecho proindiviso y a quien se lo vendo que use esta parte. Es un problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Lo más recomendable es que todo el inmueble se parta y sobre las hijuelas constituir la servidumbre. Esto además, aparte de que se evita problemas en un futuro por ese resto que queda en proindivisión, es un beneficio para los propietarios porque como vemos aquí, cada hijuela solo mide 200 metros. Como lo demás quedó en proindivisión, no es parte de la hijuela. Pero si se parte todo el inmueble, la capacidad superficial aumenta. Y esto, si se evalúa en metros cuadrados, es hasta más beneficioso, ¿verdad? No es lo mismo evaluar 200 metros cuadrados que evaluarle 50 metros cuadrados más, ¿verdad? Aparte de que se constituye una servidumbre legalmente,
que ellos deben de respetar y se sabe que esa franja se utiliza única y exclusivamente para servidumbre, ¿verdad? Entonces, eh, quiero dejar la recomendación a todos los presentes de que si se les llega a presentar un caso de partición y quieren dejar una franja de terreno para salir, que ahí los notarios en colaboración con el ingeniero hagan el plano de esta manera. Porque eso es muy importante decirlo también, ¿verdad? A veces, y esto lo digo porque cuando se observa hay usuarios que en sus argumentos dicen es que el ingeniero así lo hizo porque así inscribieron antes otra servidumbre o a mí ya me inscribieron un documento de esta manera. Sí, pero es que en primer lugar hay que dejar claro que las inscripciones en el registro no convalidan errores. Y aparte de eso, el notario, recordemos que el notario es el funcionario delegado del Estado que tiene la función de asesorar, ¿verdad? Entonces, en su función asesora, lo mejor es que una partición quede de esta manera. Entonces, en este caso, la hijuela 1 es dominante de todas y la hijuela 4 es sirviente de todas. Y en el caso, la hijuela 2 es sirviente de la hijuela 1 y es dominante de las otras dos. Y ahí el notario tendrá que redactar eso, ¿verdad? Para dejar claro. Pero repito, es la forma recomendable de hacerlo. Ahora, si se dejó un resto, es inscribible. Algunos registradores antes eran del criterio de que partición es partición y se debe de partir el 100% del inmueble. Y estos casos eran hasta denegados. Pero lo cierto es que por la autonomía de la voluntad, si ellos quisieron dejar esa parte en proindivisión, está bien. Pero repito, esto trae desventajas que quizás en el momento no se presenten, sino en un futuro. Bueno, preguntan por ahí cómo se termina la servidumbre. Ahí el artículo 887 ya nos dice cómo se extinguen, ¿verdad? Se extingue porque ya no es necesario, porque las partes acordaron que ya no eran necesarias, porque hay otro camino, porque una sola persona ya es dueña de todos los predios, porque el juez así lo determinó, etcétera, entre otras. Entre otras. Bueno, en este caso voy a continuar con las preguntas porque básicamente esta es la presentación, ¿verdad? Yo lo que quiero dejar claro en esta jornada es el cumplimiento de requisitos, porque lo que pasa es que en sí el otorgamiento de la servidumbre no debería de generar mayor problema, porque no es complicado. Lo que pasa es que como desconocemos a veces en sí qué es la servidumbre, cuáles son los efectos legales, por eso genera confusiones. Ahora vamos a ver con respecto a la lectura. Tengo las 10, perdón, las 11:05. Vamos a leer en unos 10 minutos. Vamos a ver qué más podemos decir, ¿verdad? ¿Puede existir una servidumbre con dos predios sirvientes y uno dominante o sería necesario hacer una por cada inmueble por separado? Esto en vista que en la realidad física, no, ahí lo correcto es que si es necesario, si la salida abarca y para llegar a la calle es necesario pasar por los dos inmuebles, tiene que ser una sola servidumbre, una sola. La ley de constitución de servidumbres para líneas de alta tensión aplica también para proyectos privados. Veamos, si me dice proyectos privados de personas naturales que quieren introducir energía en sus predios, no. Ahí nos vamos a las reglas de la servidumbre común. Ahora, aquellas empresas eléctricas que son subsidiarias de la CEL, que trabajan para la CEL, sí, ¿verdad? Ellas pueden obrar bajo la ley de constitución de esa servidumbre.
puede existir una servidumbre con dos predios sirvientes y uno dominante. Bueno, sí, de hecho aquí está el caso, ¿verdad? En el esquema, ¿verdad? De hecho, ya hay 3 sirvientes de uno dominante. Y repito, aquí la hijuela 2 tendrá calidad de sirviente y a la vez dominante, ¿verdad? Entonces sí, se puede. Esto en vista que en la realidad física ya existe esa servidumbre y ambos han proporcionado una cantidad de metros. Es correcto, se puede. La servidumbre de acueducto deberá acordarse que se instale bajo tierra para no afectar el predio sirviente. Si es el caso, ahí es a voluntad de las partes, ¿verdad? Sí, porque el acueducto, si se deja a la vista, suponiendo puede afectar el tránsito de vehículos, de personas, entonces mejor acordar que se haga subterráneo, a expensas del que se ve beneficiado, así nos dice el Código Civil. El que se beneficia de la servidumbre es el que va a pagar todo eso. Veamos, aquí hay un caso, ¿verdad? De lo que yo mencionaba también, ¿verdad? Con aquellas servidumbres que solo se mencionan en una donación donde se segregaron 4 lotes y se dejó la salida para todos, pero no se constituyó la servidumbre, el área de la servidumbre quedó a favor del donante y el donante falleció. ¿Cómo se podría constituir legalmente la servidumbre? En ese caso, si el donante ha fallecido, suponiendo que ya hay herederos declarados, ellos son los que tendrían que hacer la tradición de la servidumbre a favor de los demás lotes. Ahora, si ellos no quieren, hay que acudir judicialmente y demostrarle al juez que no hay otra salida para esos predios y que se vuelve necesario que él ordene el uso de la servidumbre o la constitución. Dentro de un terreno pasa el desagüe de agua de una calle que por años ha pasado por ese, pero ahora lo que hicieron fue hacer un muro y el agua sale a la calle y ha generado destrucción. En este caso, aquí ya veríamos que hay incluso hasta involucrado otros ordenamientos legales, como por ejemplo la ley de convivencia ciudadana, si hay ordenanzas de la alcaldía sobre convivencia ciudadana por construcciones no autorizadas, ahí tendría que ver esos cuerpos legales para ver o sustentar, porque en un primer lugar lo que ha ocurrido ahí es que se ha cerrado lo que pudiera considerarse una servidumbre, suponiendo, ¿verdad?, que ese desagüe es una servidumbre legalmente inscrita, no se ha respetado, se ha cerrado, incluso quizás incumpliendo normativas municipales, ¿verdad? Entonces ahí, y se ha generado de la destrucción de la calle, si es calle municipal, la alcaldía tendría que intervenir incluso, ¿verdad? Porque es un bien municipal afectado. Y si es calle nacional, ya el MOD, ¿verdad? Ahí prácticamente hay varios involucrados y varios cuerpos legales que aplicar al caso. ¿Qué se debe hacer en el caso que la servidumbre afecte 2 parcelas? Como decíamos hace un momento, en una sola escritura se puede constituir o se debe, ¿verdad? Porque la servidumbre es una sola en ese caso. Del inmueble se constituyó servidumbre de tránsito a favor de un inmueble al momento de hacer una compraventa, pero en ese mismo inmueble general hicieron más ventas a diferentes personas. A estas no se les estableció a su favor la misma servidumbre de tránsito, porque llegaban a la carretera. Pero al hacer el traspaso quedaron sin salida. Y el dueño del primer inmueble vendido les ha cerrado la salida a los predios siguientes, aduciendo ser dueño. Veamos, ahí hay un problema, si no se está respetando la servidumbre. Hay un artículo que nos habla que el propietario tiene el derecho, artículo 845 y 846 del Código Civil, ahí establece. Hay derecho de cercar el inmueble, sí, pero siempre y cuando se respeten las servidumbres y las salidas.
Si la servidumbre está constituida legalmente, es decir, inscrita en el registro, ellos tienen derecho de demandar. Y si no se está respetando la servidumbre, o más bien dicho, el paso, pero no hay servidumbre inscrita, al igual que los otros casos que he comentado, hay que ir a donde el juez a que él ordene, si así se prueba, la necesidad o la constitución de esa servidumbre. Ajá, la excepción del artículo 883, ¿verdad? Sí, explico el caso, ¿verdad? El artículo 822 nos dice que la servidumbre se constituye en dos predios de diferentes dueños. Ahora, dice el 883, ¿verdad? Que un mismo dueño puede constituir, pero habla que si el dueño de un predio establece un servicio continuo y aparente a favor de otro predio que también le pertenece y enajena después uno de ellos, es decir, lo transfiere o pasan a ser de diversos dueños por partición, subsistirá el mismo servicio con el carácter de servidumbre. Aquí, ¿qué es lo que le quiere decir? Sí, el dueño hasta hizo un documento en donde dice en los dos predios constituye servidumbre, pero como no se cumple con el requisito de que sean de distintos dueños, esa no es inscribible. Ahora, si es el caso que en un futuro uno de esos predios pasa a ser de otra persona, ahí sí la servidumbre ya nace y ya se puede inscribir. Por eso le dice el Código Civil. Subsiste con carácter de servidumbre, es decir, hasta ese momento el código ya le dice, hasta ese momento sí, ya es una verdadera servidumbre, porque se cumple con el requisito que sean de diferentes personas. En una donación pusieron que una servidumbre pasa sobre el resto, y aunque en mi escritura no hay nada de predio sirviente, en el CNR me dicen que pasa sobre mi parcela la servidumbre. Ah, bueno, parece el caso anterior, ¿verdad? Lo primero es ver si existe un plano. Si no existe un plano, no hay sustento a esa observación. Ahora, si ahí pasa una servidumbre pero no está constituida, no es oponible a terceros, es decir, no hay nadie que pueda venir a exigirle el uso de esa servidumbre. La otra cuestión, repito, hay muchos antecedentes en donde mencionan servidumbres, pero nunca fueron constituidas. Por lo tanto, no hay por qué observar, ¿verdad? Ahora, yo menciono, doy estas respuestas basado en lo que me comentan. En ocasiones hay que ver los documentos porque a veces hay elementos que quizás no están a la vista como para haber hecho la observación, ¿verdad? Entonces, pero si es el caso, solo así, no hay mayor cosa que hacer, ¿verdad? Aplica para constituir calle de 9 metros si la voluntad es correcto, ¿verdad? Si existe una servidumbre de aguas lluvias, puedo proponerle a Andrew utilizarla también para meter tuberías de aguas negras. Difícil, bueno, aquí ya más bien es de lo que uno escucha. El criterio de ANDA es que cada tipo de agua deberá de tener su propio acueducto. Es decir, un acueducto es para aguas negras, otro es para aguas lluvias. El criterio cuando se va a construir, ¿verdad? Ahí ya es cuestión de criterios de la ingeniería hidráulica, diría yo, ¿verdad? Entonces, prácticamente es una respuesta que sale fuera del registro. ¿Se puede constituir un servidumbre sobre una zona verde? No. Recordemos que las zonas verdes son en las notificaciones, las zonas verdes son parte de la municipalidad por ministerio de ley. El notificador o el desarrollador está en la obligación que una vez inscrita la zona verde, él debe de otorgar la escritura de donación a favor de la municipalidad. Si ese inmueble está denominado como tal en el registro, difícilmente se podrá constituir la servidumbre a menos
de que técnicamente se pruebe que no habrá afectación de la zona verde y que se pruebe la necesidad que solo por ahí es la única salida. Pero ahí ya sería una cuestión técnica frente a la municipalidad. Y si la municipalidad y se presenta la documentación necesaria, pues pudiera inscribirse, pero así que solo venga y diga constituye servidumbre sobre zona verde, difícilmente se inscribe. Si el predio está usurpado, lo correcto en este caso, en lo que dice Cindy, lo primero es arreglar esa controversia de la usurpación. Si ya mencionamos usurpación, es una cuestión penal, ¿verdad? Porque es un delito. O si no hay usurpación, la reivindicación, ¿verdad? Pero lo primero es arreglar esa controversia para después proceder a constituir la servidumbre. Abelardo dice que hay alguien que quiere construir, ¿verdad? Y salir por ahí porque ahí supongo yo que le queda más cerca. Si él ya tiene un acceso, no hay obligación de darle la salida. A menos que el predio estuviera desprovisto totalmente. Pero si no, no hay por qué exigir. Él no tiene por qué exigir si tiene su propia salida. Ahí sí no hay derecho, ¿verdad? Porque uno de los presupuestos para la servidumbre de tránsito es que no haya salida por otro lado. El otro caso de constituir una servidumbre sobre 3 metros y después quieren hacer una calle, ¿verdad? Aquí, repito, es a voluntad de las partes. Ahí es exclusiva voluntad de las partes y si fuese el caso, si van a establecer horarios, como menciona, si va a estar abierto 24 horas, eso deben hacerlo constar en el documento para que después no haya malos entendidos sobre cómo ejercer la servidumbre. El usufructuario, eh, puede constituir servidumbre en ese caso. Si se podría en esa situación, como la servidumbre tiene un valor económico, a quien corresponde la retribución y por cuánto tiempo se constituiría esta servidumbre. El usufructuario no puede constituir servidumbre, tiene que participar el nudo propietario, porque el usufructuario no tiene el pleno goce de toda la propiedad, ¿verdad? Si bien es cierto, tiene la posesión, tiene el derecho de lucrarse de los frutos, pero ya constituir un gravamen sobre el inmueble es necesario la participación del nudo propietario. La segregación y la servidumbre no estaba definida y aún así la observaron. Esto es lo que he mencionado, ¿verdad? Si no está definida, lo más correcto para evitar una observación, yo soy es criterio, hablo por mi criterio y por el de algunos compañeros registradores. Si se menciona que esa servidumbre se constituirá posteriormente, es decir, ellos ya están entendidos que ahí habrá una servidumbre, no generaría observación, ¿verdad? En el caso del pago de los impuestos, veamos, la servidumbre al ser un gravamen paga similar a otros gravámenes como la hipoteca, como los embargos, es decir, paga 0.38 centavos por cada centena de dólares. Es decir, si el inmueble si la servidumbre está valorada en $10,000, va a pagar $38 y así sucesivamente. En el caso, la ley de tarifas del registro es la que establece ahí el monto de cuánto se paga por servidumbre y otros derechos de registro.
Bueno, en resumen, ¿verdad? Hay algunas consultas o preguntas que tienen que ver con que se ha cerrado la servidumbre. Porque estaba la servidumbre, alguien construyó y ahora ya no quiere dejar que la gente salga. En resumen, todos esos casos deben de solucionarse en sede judicial. O si tal vez se intenta a través de los medios alternos de solución de conflicto también, ¿verdad? En los centros de mediación y arbitraje. Pero ahí al final lo que se hace es un acuerdo que si no se respeta, el acuerdo tiene fuerza ejecutiva. Ese es lo que pasa. Pero si se va de una sola vez a sede judicial, recordemos que la sentencia de un juez tiene toda la fuerza para hacerse cumplir también, ¿verdad? La servidumbre se puede donar, sí, porque es susceptible de transferencia, ¿verdad? Es susceptible de transferencia. Ahora bien, aquellos casos, en resumen, ¿verdad? Veo algunos casos que mencionan que se dice que hay servidumbre, pero solo está mencionada. Realmente en esos casos que solo se menciona, no tendrían uno, esa servidumbre no tiene validez. Número dos, no tendría por qué generar observación. Y número tres, si en la realidad existe esa servidumbre, lo más recomendable es que sí se otorgue para que sea inscrito. ¿Qué pasa con servidumbres que no cuentan con plano? No son inscribibles porque es requisito que al existir un fraccionamiento del inmueble, no entendiendo fraccionamiento como segregación, sino fraccionamiento de afectar una parte del inmueble, tiene que haber un plano, de acuerdo al artículo 38 de la ley de catastro. En aquellos casos de servidumbres de aguas lluvias, lo más correcto es que se busque constituirlas o existen, por ejemplo, desviaciones de esa servidumbre, su modificación, ¿verdad? Si hay, si se quiere abrir una calle nueva, pues, y hay servidumbre, sería de modificar esa servidumbre eh, o constituirla nuevamente, ¿verdad? Si no pasa por la servidumbre antigua. Algunas otras, en resumen, ¿verdad? Y unos otros comentarios nos hablan sobre servidumbre sobre dos predios. Ahí es una sola escritura. Es una sola escritura porque no puede decir la primera escritura solo llega hasta la mitad de un predio, no, sino que tiene que ser una sola escritura en donde se mencione la servidumbre completa hasta la salida. Todos aquellos casos en donde el propietario se niega a que por ahí pase una servidumbre, pero si es necesario, repito, hacerlo judicialmente. O el otro medio sería los centros de mediación, conciliación y arbitraje para buscar una solución amigable, ¿verdad? Bueno, veamos ya para ir finalizando, ¿verdad? Porque el tiempo se nos hace corto. En una venta por segregación se dijo que se constituía servidumbre de tránsito y se describió la servidumbre, pero no se dijo quién era el predio dominante. No se hizo la tradición y en el plano consta la servidumbre. Si se dejó en el plano y hay un plano, un plano aprobado exclusivamente con el servicio de servidumbre, ese le sirve para hacer la escritura y constituirla para darle la inscripción correcta, ¿verdad? Y hacerla oponible a tercero. Bueno, aquí este caso, Carlos Sandoval dice, ¿por qué se exige, verdad? Hacer una sola constitución de servidumbre a favor de un primer propietario y después las otras porciones a vender se apeguen a la ya realizada. Bueno, ahí habría que ver. Lo que ocurre es que si el plano se aprobó ya con la servidumbre,
entiendo desmembraciones como lotificación, ¿verdad? Porque si solo son segregaciones simples, tal vez hay que ver, en ocasiones es criterio. Aclaro esto, ¿verdad? Ya para ir finalizando. El registrador tiene la potestad de hacer las observaciones, pero en estos casos, cuando hay un plano aprobado que se somete a confrontación de catastro, catastro también con sus técnicos hace observaciones y estas son transmitidas por el registrador. Por eso en la redacción, como registradores, nosotros ponemos algunos, no sé si todos lo hacen, según el informe de catastro. Observa lo siguiente. Entonces, es una cuestión técnica, ¿verdad? Entonces, aclaro esto porque hay situaciones que no se resuelven con el registrador, sino con la parte técnica catastral. Y ahí, de hecho, a veces es hasta una cuestión que ni el mismo notario puede solucionar, sino que si es una cuestión de plano, es el ingeniero el que tiene la responsabilidad de solventar eso también, ¿verdad? Porque muchas veces pasa que el ingeniero entrega el plano y el notario ya al final no haya qué más hacer, ¿verdad? Esa es otra cuestión, ¿verdad? Por eso digo aquí, todo esto es en colaboración con los ingenieros, la parte técnica. Bueno, ya unas dos más para ir finalizando. La escritura solo dice que hay servidumbre por el rumbo oriente, 3 metros de ancho, y así se ha venido diciendo en toda la escritura. Es lo que menciono, ¿verdad? Esta es de 1978. Muchas escrituras mencionan así servidumbre. Esas servidumbres solo están mencionadas. Y repito, si en la realidad existen, lo más recomendable es que actualmente sí se constituyan para ser oponibles a terceros. Sí, es que ese es el problema, ¿verdad? Los ingenieros solo entregan planos, el usuario, el cliente le reclama al notario y a veces son medidas técnicas que es la realidad, ¿verdad? Entonces, ahí lo recomendable es, si se puede involucrar desde un inicio de cómo van a hacer ese acto, estar presente, ¿verdad? Incluso de ser posible ir a campo, ¿verdad? A veces es difícil, ¿verdad? Pero cuando son situaciones que no se miran muy claras, lo mejor es involucrarse más a fondo y en la medida de lo posible eximirse de responsabilidad, tal vez alguna cláusula ahí en la escritura de que la medida técnica se ha transcrito tal y como el ingeniero la entregó, ¿verdad? Bueno, veamos. Eh, gracias por los buenos comentarios también. Lamentablemente el tiempo es corto. Para los que se incorporaron cuando ya habíamos empezado, incluso en estos momentos, en el canal de YouTube, las grabaciones se suben, ¿verdad? Entiendo que ya la próxima semana estará la grabación de esta capacitación. Y allá en el canal incluso pueden ver de otros temas, ¿verdad? De todos los registros. Correcto, Bueno, correcto. nos quedamos acá. Licenciado, Sí, licenciado Magarín, muchísimas gracias. Mire que la temática ha sido de mucho interés. Lo felicitamos, le agradecemos por toda gracias. esta experiencia y conocimiento. Hay muchos comentarios muy buenos, licenciado, le agradecen, también lo felicitan. Así es que también desde nuestra área acá, ¿verdad? Desde San Salvador en la sede central, muchísimas gracias. También gracias a Luis Aguilar, que está ahí, ¿verdad? Tras las cámaras, digamos Sí, así, en este también. caso tras la plataforma, administrándola. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Muchas bendiciones para todos. Les recordamos que el día 26 de julio ya tienen un compromiso con el CNR y es porque tienen que conectarse y participar en nuestro webinar sobre nueva plataforma
para la creación de empresas, Crea Empresa. Por favor, den a conocer a otras personas que se pueden beneficiar de estas temáticas. Son gratuitas y solamente pues tienen que destinar parte de su mañana del día viernes. En esta ocasión, estar pendientes de las redes porque ahí estará la información para que se puedan conectar. Que tengan un feliz fin de semana y muchas gracias a todos. Gracias. Bendiciones. Gracias a Gracias. todos. Pasen buen día. Gracias.